La verdad. El programa radial de la Iglesia de Dios para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice, y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson, de la Iglesia de Dios en calle Turín, Don Bosco, Samaria. Los saludo confiando pues en que las cosas que se han compartido hasta aquí en relación con la visión de Cristo, la visión de la salvación de Dios, hayan servido su propósito en su vida, en su propósito de entendimiento de estas cosas. Ahora, si necesita más aclaración, no vacile en llamarnos, no vacile en contactarnos. Estaremos gustosos para atenderle y responder a todas sus preguntas o dudas que pudiera tener al respecto, puesto que estamos conscientes de que no es fácil siempre captar estos conceptos que tienen que ver con la palabra de Dios. Y por este motivo, volvemos nuevamente a la porción que estábamos viendo en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versos del 4 al 9. Recuerde que estamos viendo el tema a manera de pregunta. ¿Ha visto usted la salvación de Dios? Ahora la porción nos dice en el verso 4, Primera de Juan, capítulo 3, verso 4, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Recuerde, estamos adentrándonos a esta porción nuevamente para poder percibir a Cristo, para percibir su obra, para percibir aquella operación que Él espera realizar en la vida de todo aquel que ha percibido su necesidad de librarse del pecado, de la vida de maldad. Dice el verso 5 nuevamente: y sabéis que Él apareció. Para eso Él apareció. ¿Para qué? Para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Ahora, nos habíamos concentrado en el verso 6 que nos dice: todo aquel que permanece en Él no peca. No peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ahora, es evidente que cuando la palabra habla de no haberle visto ni conocido, no puede referirse al aspecto físico, a ver a Cristo físicamente hablando, porque, por favor, no podemos ver a Cristo, ya Él existió, ya Él pasó de esta vida hace mucho tiempo, físicamente hablando. Así que esto tiene que ver con el aspecto espiritual, su manera de ser, su espíritu, el amor, esas cualidades de Él, necesarias también en la vida nuestra para poder tener esta, como parte pues de esta experiencia de salvación, libre de la condición del pecado. O sea, claramente se ve aquí donde el Señor hace la relación de la visión de Cristo, el conocimiento de Cristo, juntamente con la experiencia de esta nueva relación con Él, libres de pecado. Eso es importante. Este aspecto, esto es lo que estamos viendo en este momento, es importante para poder tener una idea clara de la salvación del Señor, que tristemente a muchos se les ha perdido, pues se han perdido el poder percibir esto.
Y claro, con la tanda de conceptos erróneos que se han proliferado por todo el mundo, claro, no es para menos el, el ver este ambiente en el cual nos encontramos, donde las personas realmente no saben acerca de esto y no saben en qué dirección enrumbarse. Otros se enrumban en direcciones equivocadas. La gente está, por ejemplo, con esta célebre frase: hay muchos caminos que llevan a Dios. Eso es falso. Hay un solo camino y ese es Cristo. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y claro, para poder ir por ese camino hay que conocerlo, hay que verlo, hay que percibirlo. Uno no puede andar por un camino sin, o sea, tener una idea pues de lo que esto tiene que ver. Claro, uno ha andado por caminos desconocidos, pero en lo que tiene que ver con este camino de la salvación, para poder llegar al Padre, uno tiene que conocer el camino y el camino es Cristo. Entonces vemos cómo las escrituras se van, o sea, al empalmarlas, pues uno puede percibir claramente este asunto de la necesidad de la visión de Cristo que vemos a través de esta porción en el libro de Primera de Juan 3 del 4 al 9 y en otras porciones de la palabra que corroboran esto que estamos viendo. Ahora nos dice el verso 7: hijitos, nadie os engañe. Lo mismo que le estaba diciendo acerca del tiempo de engaño en el cual nos encontramos. Hay mucho engaño. Hay mucha desviación de la verdad. Hay mucha gente profesando, mucha gente parada sobre fundamentos. Pero, ¿qué dice el fundamento bíblico? ¿Qué dice la palabra de Dios? Al final, mire, al final de todo esto, ¿qué es lo que va a prevalecer? Nosotros podemos decir: bueno, yo soy de tal religión, no, yo soy de la otra, no, y la mía es, y yo me paro firme, y yo nací en esta religión, y voy a morir siendo de esta religión, y cosas como esas. Pero al final de todo, independientemente de lo que nosotros digamos, independientemente de cuántas personas, cuántos millones de creyentes hay, o adherentes a esta religión en particular hay, y dónde, hacia qué religión tiende la mayoría, y tantas cosas en ese sentido que existen en nuestro tiempo, independientemente de aquello, lo importante es, al final de todo esto, ¿qué es lo que va a prevalecer? Y yo le digo una cosa: lo que Dios ha establecido es lo que va a prevalecer. Y es mentira que existen más de 1000 religiones alrededor del mundo, todas desviadas, cada cual con su propia doctrina, y todas apuntan a la misma dirección. Eso es falso. No puede ser. No puede ser. Porque existe un solo Dios, y ese Dios no está dividido. Y Él tiene una sola verdad, una sola doctrina. Y esa doctrina está en Cristo Jesús, a través del cual vemos la verdad. Claro, Cristo dijo, vuelvo a recalcar: yo soy el camino y la verdad y la vida. Él es el camino al Padre. El camino. Él no dijo: yo soy los caminos. Él es el camino. Hay un solo camino. Dijo: yo soy la verdad. Hay una sola verdad. Una sola, amados. Espero que estas cosas estén registrando. Hay una sola. Usted tiene que asegurarse de que lo que está creyendo es la verdad. Porque al final de todo esto, eso es lo que va a prevalecer. Dios va a juzgarnos a cada uno de nosotros con base a la verdad que Él ha establecido, no conforme a lo que el hombre ha establecido. Y Cristo dijo: yo soy la vida, la verdadera vida. Si usted quiere ver a un verdadero cristiano, si usted se quiere dar cuenta de quién es quién está verdaderamente viviendo esta vida en Cristo, observe su vida, observe sus acciones. Cristo dijo: por sus frutos los conoceréis. No es por cuánto sabe, no es por cuánto predica, no es por cuán activo esté en su iglesia o donde sea que vaya, no es por cómo vista, pero es por cómo vive.
si usted puede percibir la imagen de Cristo a través de la vida de esa persona, según la verdad, en este camino, entonces, si usted puede determinar a esa persona como un verdadero cristiano. Cómo actúa, no solamente en la iglesia, en esa atmósfera religiosa, pero cómo actúa en casa, cómo ella trata a su esposo o cómo él trata a su esposa, cómo se conducen con los hijos, cómo se conduce en el trabajo, cómo se conduce en la calle, cómo se conduce bajo condiciones de mucha presión, bajo condiciones que provocan qué es lo que sale de su boca, qué acciones lleva a cabo cuando es provocado, qué sale de adentro. Les estoy diciendo esto para que pueda determinar las cosas claramente y que su vida también pueda ser determinada según la verdad para su bien, no solamente temporal, pero también eterno. Nos dice la porción entonces, dice, nadie os engañe. Cuidado con el engaño. El que hace justicia es justo como Él es justo. Ahora, note que la palabra de Dios dice que el que hace justicia es justo como Él es justo. ¿Sabe lo que nos está diciendo la porción? Que nosotros podemos ser justos como Cristo. Eso es exactamente lo que está diciendo. Usted puede ser justo como Cristo. Así es. Libre del mal. Libre del pecado. En una manera consistente. Hay otra porción ahí mismo en el libro de Primera de Juan. Que nos dice que podemos ser puros. Nos vamos purificando así como Él es puro. La palabra también nos dice ahí mismo en el libro de Primera de Juan. Creo que es en el capítulo 2, verso 6. Dice que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Nuevamente les sigo recalcando, estamos hablando de la percepción de la salvación de Dios en medio de este tiempo de mucho enredo, mucha confusión, mucha falsedad. Oh sí, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Ese es el verso 7 del capítulo 3 de Primera de Juan. Dice, el que practica ahora, el que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado es del diablo. O sea, yo lo estoy leyendo directamente de la palabra de Dios. Eso es lo que Dios dice. No lo estoy inventando. Ahora, claro, si yo salgo por la calle y le digo a una persona que acaba de pecar, yo le digo a la persona, o sea, eres del diablo, o sea, me apedrean. Así es, me apedrean. ¿Por qué? Bueno, pues sencillamente porque yo lo dije, pero es que la palabra de Dios lo está diciendo. Ahora, yo no voy a salir por la calle diciéndole a todo el mundo, mundo y remundo, tú eres del diablo, y tú eres del diablo, y tú eres del diablo. No, ese no es el evangelio. Pero sí hay algunas cosas que son necesarias entender de la mentalidad de Dios, de la manera como Dios ve las cosas, porque el evangelio presentemente se ha diluido, y hay que ver las cosas como Dios las ve. Esto es parte de lo que es ver la salvación. Mire, yo espero que usted esté percibiendo, esté palpando lo que estamos tratando de decir con ver la salvación de Dios. Hay mucho que entender. Hay muchas cosas que la gente no entiende. Esta es la razón por la cual, este tiempo en el cual nos encontramos, la gente está actuando muy contraria a Dios, a pesar de lo que están diciendo. A pesar de decir que se encomiendan a Dios todos los días y todos los días oran y le ruegan a Dios y van a la iglesia y dan su diezmo y tantas cosas en esa línea. Con todo y eso, sus vidas niegan lo que manifiestan con sus palabras. Yo estoy confiado que el Espíritu de Dios está haciendo estas cosas registrar en su espíritu, con la idea de que usted perciba perciba a Cristo como debe percibirlo. Amados,
Miren, por favor, compréndame. La idea no es el de enardecer a nadie. No es el de comenzar a provocar ira o enojo en cuanto a estas cosas. La idea es de manifestar la verdad para que puedan ver al Señor, para que lo puedan percibir y tengan un claro entendimiento de lo que esto implica. Porque es la única forma que usted logrará ser verdaderamente feliz si se acoge a estas cosas. Sigue diciendo la palabra en el verso 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Ahora, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Gloria a Dios. Gracias a Dios por aquello. Gracias a Dios por la aparición de Cristo. Mira, este es el evangelio. La palabra evangelio significa buenas noticias. Y esto es lo que yo deseo que usted sepa. Las buenas noticias de que Cristo vino para deshacer las obras del diablo en su vida. Gloria a Dios. Por tanto, no tome esto como un insulto. ¿Okay? No tome esto como una ofensa. Porque no es nuestra intención ofender. Nuestra intención es de decir la verdad. Para que se dé ese despertar. Esa apertura de mente. Y puedan percibir a Dios como realmente es. Y sea efectiva la obra de redentora que Él desea llevar a cabo en todo aquel que se acoge a estas cosas. Nos dice el verso 9, ahora dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. No puede pecar porque es nacido de Dios. En otras palabras, el individuo estando en esa relación con el Señor, Cristo en él, es como decía un pastor hace años atrás, el agua en la esponja y la esponja en el agua, allí, todo allí entrelazado. Bueno, a eso nos estamos refiriendo. Cuando la vida del individuo se entrelaza con Cristo, es como lo que decía el joven José en el Antiguo Testamento, cuando estaba la esposa de Potifar tentándolo para que él durmiera con ella. Él decía, pero ¿cómo puedo yo incurrir en este mal? Yo no puedo. Esta no es mi naturaleza. Yo no soy así. Esta no es mi manera de proceder. Yo no puedo actuar de esta manera. Bueno, eso es lo mismo a lo cual se refiere la palabra de Dios en cuanto a aquello. El individuo llega a un punto donde ya no es tanto como que está en esa lucha y yo no sé, por dentro quiero, pero estoy resistiendo, estoy luchando, Señor, y quiero y no quiero, y quiero y no quiero. Como lo dice la porción en el libro de Romanos 7, hago lo que no quiero y lo que no quiero, eso hago. No, ya esa deja de ser la condición del individuo. Ya el individuo llega a un punto donde él dice, ya, por favor, yo no puedo incurrir en aquello. Es como, por ejemplo, en este mundo hay personas sumamente malvadas, con un corazón verdaderamente malo, que se atreven a hacer una serie de atrocidades. Hay personas que se atreven a, por ejemplo, escuchamos continuamente noticias como madre que deja, bueno, debe ser la madre, que deja al niño en un basurero, allí, para que muera. Y han encontrado a bebés muertos ya, metidos de repente en un inodoro, y cosas en ese sentido. Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted se atrevería a hacer algo así? No, es una atrocidad. Uno reacciona de una vez, dice, no, yo no tengo corazón para hacer eso. Bueno, de la misma manera,
como no tiene el corazón para hacer esas cosas, eso no es parte de su naturaleza. Usted no se atreve a hacer eso. Bueno, es lo mismo que Dios quiere hacer con usted, pero en relación con el pecado. ¡Gloria al Señor! Él quiere cambiar su naturaleza para que en ese estado en donde usted se atreve a mentir, se atreve a pelear, se atreve a fornicar, se atreve a airarse contra las personas, bueno, lo trasponga, por así decirlo, de ese estado a esa condición donde ya no se atreva a hacerlo, porque no quiere, no sale eso de usted. Estamos hablando acerca de la visión de la salvación de Dios. ¿Ha visto usted la salvación de Dios? Ahora, no es tan fácil percibir esto. No es tan fácil verlo. Pero sabe, el Espíritu Santo tiene la capacidad de producir ese entendimiento en usted. De hecho, esa es una de las razones por las cuales ha sido enviado el Espíritu Santo, para convencer al individuo. Pero ¿cómo lo va a convencer si no hay entendimiento? Entonces el Espíritu Santo, junto con la palabra, trabaja para traducir lo que está escrito en la Biblia a su nivel de entendimiento, para que una vez entendido, percibiendo estas cosas, al poder darse cuenta de Cristo, y volvemos a ese aspecto que tiene que ver con la encrucijada, cuando usted percibe cuando percibe a Cristo en la obra del Calvario, se encuentra en un momento de decisión. Bueno, o de aquí en adelante haciendo o desciendo, pero no voy a ser la misma persona. Bueno, yo quiero instarle a que, habiendo entendido esto, acepte a Cristo para ascender a la imagen de Él y vivir de aquí en adelante esa vida exitosa que lo lleva hacia la eternidad con Dios, pero en la verdad. Pero vuelvo y recalco, el entendimiento de estas cosas es necesario y no es fácil. ¿Sabe por qué? Porque durante todos estos años se han mantenido criterios y conceptos entronizados en la mente de la masa humana. De repente en su mente, que están trabajando como un bloqueo ante la verdad. Que cuando la verdad de Dios viene a la vida del individuo, déjame explicarle esto. Cuando la verdad de Dios viene a la vida del individuo, se produce el choque. El choque de la manera de pensar del individuo con la verdad de Dios. El choque de los conceptos personales, humanamente hablando, y los conceptos divinos. Entonces, al darse ese choque, eso produce un desequilibrio en la vida de la persona. Produce un desequilibrio. Porque está percibiendo algo que realmente no acepta por esos mismos criterios entronizados en sí mismo por años. Por años. Entonces debe darse una renovación del entendimiento. Pero el Espíritu Santo se encarga de producir aquello y lleva al individuo a esa condición donde él lo percibe, como quien dice, ya lo veo, ya lo entiendo, ya lo capté. Y al momento de captarlo, entonces es el momento también de determinar qué va a hacer con su vida. En ese momento es como si Dios le dijera, ya, te registró, lo entendiste claramente, ya, yo soy el testigo clave en este asunto. Yo sé que te registró, yo sé que lo entendiste. Por más que digas que, no lo veo, no lo entiendo, es que no lo capté muy bien. Yo sé que tú lo entendiste. Y en ese instante, el individuo debe determinar qué hacer.
Muy probable que eso le esté ocurriendo en estos momentos. La percepción, el entendimiento de estas cosas. Esto, amado oyente, esto de percibir la verdad de Dios para poder ver en medio de la oscuridad de la ignorancia. Esto, cuando uno logra ver por el poder, la obra del Espíritu, de la palabra y el Espíritu, cuando uno llega a ver, eso es un milagro. Eso es un milagro, amado oyente. La apertura mire, la apertura de ojos demanda poder. Así es, demanda poder divino. No es cosa liviana entender lo que Dios le trata de decir al individuo a través de su palabra. No es cosa liviana entender la salvación de lo alto. No es cosa liviana percibir toda la operación que Dios lleva a cabo en la vida del individuo para esa transformación. La gente habla de esa operación, corazón abierto, sumamente complicada, que toma horas, 5, 6, 7 horas para realizar esos tipos de operaciones o llevar a cabo un bypass. Yo no estoy muy versado en estas cosas, pero sí he oído de aquello. Bueno, si eso es complicado, entonces, ¿cuánto más la obra de Dios en la vida del individuo para su transformación desde su interior? Desde su interior. Amados, esto toma tiempo. Y no es necesariamente cuestión de horas. Mira, yo me pongo a pensar, por ejemplo, me pongo a pensar en Cristo con sus discípulos y refiriéndome específicamente a los 12, quienes eventualmente, 11 de ellos se constituyeron en apóstoles. A Cristo le tomó 3 años y medio. 3 años y medio para que sus discípulos eventualmente pudieran percibirlo lo suficiente para constituirlos luego en apóstoles. Para constituirlos luego en testigos de Él. Bien firmes, bien cimentados. Amados, 3 años y medio. 3 años y medio. Por tanto, esta operación no es cosa liviana. No es cosa liviana el percibir al Señor. Es una obra maestra. Es una obra sin igual. Es una tremenda obra. Por tanto, usted que ha sido transformado, usted que ha visto a Cristo, usted cuya vida ha sido cambiada de la antigua manera de vivir a la nueva manera de vivir, por favor, no tome estas cosas livianamente. No lo tome livianamente. Gócese de su salvación. Alégrese, gócese en el Señor por aquello. No permita que esto se constituya en algo tan familiar como quien dice, bueno, ya yo estoy salvo y yo sirvo al Señor. No, no y 1000 veces no. Valore lo que Dios ha hecho en su vida y no espere perderlo para entonces reconocer lo que tenía. Valórelo y trabájelo para que esta experiencia incremente en una gloria sin igual y lo lleve hasta la eternidad con Dios. Ahora, el caso no es igual con todos. Hay quienes en un momento dado lo perciben rápidamente. Hay otros que toman un poquito más de tiempo. Pero sea cual sea la experiencia, esto es un milagro. Y es exactamente lo que Dios desea llevar a cabo en su vida, amado oyente. Él desea llevar a cabo esto en estos momentos. Por lo cual, tome nota de esto seriamente. Arrepiéntase de sus pecados. Pídele perdón a Dios por todos sus pecados y permita que Él lleve a cabo la transformación de su vida para su bien en este tiempo y al otro lado de la eternidad. Con esto seguiremos.
¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 398-1667. Repetimos, 398-1667. Puede bajar su copia del mensaje en audio. Descárguelo desde el siguiente sitio web: www.laiglesiadediospanamá.com. Repetimos, www.laiglesiadediospanamá.com. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección: laverdad98@cableonda.net. Repetimos, laverdad98@cableonda.net. Contáctenos desde cualquier punto del mundo para aclarar sus dudas, para consejerías personales, enseñanzas, charlas, seminarios o prédicas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, sábados a las 10 de la mañana en nuestro programa La Verdad.